estimados estudiantes. Les saluda Brigitte Obando, su docente tutora. Por favor, les pido que silencien sus micrófonos y cualquier pregunta que tengan al foro de dudas e inquietudes. Vamos a iniciar con la unidad 1. En este tema es las revoluciones y transformaciones sociales. Listo. Como agenda vamos a hacer una pequeña introducción sobre el objeto de estudio de la sociología y también la caracterización de la sociología como ciencia. En el otro punto vamos a tratar sobre las revoluciones y transformaciones sociales. Vamos a enfocarnos aquí en la revolución industrial. Aquí vamos a hablar sobre la revolución industrial originada en Inglaterra y sus consecuencias. Bueno, primero vamos a saber qué es sociedad. La Real Academia Española define la sociedad como un conjunto de personas, o pueden ser naciones, o pueblos, que viven o conviven bajo normas comunes, organizada para cooperar en la consecución de determinados fines. Este conjunto de personas se agrupan bajo la connotación de una sociedad. Estos pueden ser dados a través del lenguaje, de la cultura y de acuerdos éticos y morales. Ahora bien, la sociología estudia la realidad social, es decir, el comportamiento social de los individuos y en general de los grupos, así como los fenómenos que intervienen en la organización de las sociedades. Por lo tanto, el objeto de estudio de la sociología es el hombre, la sociedad humana, los grupos sociales y sus interacciones. Ahora, como caracterización de la sociología como ciencia, como ya dijimos anteriormente, tiene como objeto el estudio al hombre. Su campo de estudio es la sociedad. Para comprobar los hechos sociales, dispone de sus propios métodos y técnicas que involucran lo cualitativo y cuantitativo. Aquí también se ajusta al vocablo ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Saber objetivo y racional de la realidad. Este cumple con las exigencias mínimas de empirismo, teoría, carácter crítico, apertura y neutralidad ética. Ahora bien, se afirma que el objeto de estudio de la sociología va más allá de la realidad social y su carácter la proyecta como una de las ciencias que determina en la transformación y mejoramiento de lo social. Ahora vamos a las revoluciones y transformaciones sociales. Como dijimos, vamos a enfocarnos en la revolución industrial. Con la revolución tecnológica fue a fines del año 18 que abrió paso para sustituir a la mano de obra y al ganado de carga. Por lo tanto, este hecho trajo una transformación económica tradicional de producción manual basada en la agricultura y en la artesanía, y estos pasaron a depender de la producción industrial. La revolución industrial inició en Inglaterra en 1760. Se extendió hasta Europa Occidental, a Japón, Estados Unidos, finalizando en 1840. En Inglaterra tiene un sistema político que por miles de siglos se fue basando en las monarquías absolutas. A fines del siglo XVII, en el reinado de Jacobo II de Inglaterra, tras una guerra civil y el triunfo de la Revolución Gloriosa, pasó de una monarquía absolutista a una monarquía parlamentaria. Estos se basaron bajo el pensamiento de John Locke. En el liberalismo de John Locke, los estados regidos por constituciones hicieron una división de poderes. Como conocemos, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial.
También las libertades individuales como la libertad de expresión, la libertad de cultos y la libertad de asociaciones. También se aceptó el derecho y respeto a la propiedad privada. Todo esto hizo un surgimiento de una nueva y pujante clase social, la burguesía capitalista. En la Revolución Industrial, antes que esta pase, en Inglaterra se realizó una revolución agrícola, en la que se basó en la introducción de nuevas formas de propiedad. Es así como el empresario agrario empezó a explotar su terreno de forma política, y esta decidió introducir nuevas técnicas y así desarrollar nuevos métodos de cultivo como la agricultura intensiva y especializada, que trajo consigo un incremento de la productividad. A esto se sumó algunos hechos, como el imponente imperio colonial en América y Asia, que se extendió como un comercio internacional. Inglaterra contaba con una moneda estable, que era la libra. También un sistema bancario de gran organización, ya que fue electo por una fundación bajo el Banco de Inglaterra. También en Inglaterra tuvieron una materia prima, que es el carbón. Este carbón terminó por ser la piedra angular para poner en marcha la revolución. Este fruto de las reservas y los alimentos que realizaron, hubo mejoras que habían producido, como en la mejoría de la agricultura y en los avances de la medicina. Esto aumentó la población, por lo tanto, impulsó al éxodo rural, dando origen a la aparición de una gran masa de proletariado urbano. Sin ellos no hubiese ocurrido la revolución y esta no se hubiese puesto en marcha. Ahora vamos a las consecuencias de la revolución industrial. Antes de ello, para tener una solución, hubo aportes para mejorar la producción minera y manufacturada, como en la renovación tecnológica, que se optó para mejorar la producción y aumentar la productividad, en la cual redujo costos de producción e incrementó las ganancias y la competitividad. Hubo innovaciones y para ello fabricaban los hilos y las telas. Ellos buscaban producir más en menos tiempo. Por lo tanto, en las innovaciones más importantes que realizaron está John Kay en 1733, quien inventó la lanzadera volante, que ayudó a tejer más rápido piezas de mayor anchura, pero poco tiempo después se dieron cuenta que la producción del hilo no alcanzaba para abastecer la nueva máquina. Entonces, James Hargreaves en 1764 inventó la hiladora multibobina, conocida como spinning jenny. Esta ayudó a trabajar muchísimo, pero a la vez con 8 o más caracteres de lana, lo cual se dieron cuenta igualmente que los hilos eran demasiado finos, por lo tanto no ayudaba a abastecer la productividad. Entonces, Richard Arkwright en 1768 patentó e inventó la máquina Waterframe. Esto ayudó a producir hilos más gruesos, pero por su tamaño debía ser accionada por energía hidráulica. Por lo tanto, Samuel Crompton inventó y también patentó Spinning Murray. Esta máquina permitía trabajar simultáneamente con hilados de diferentes grosores. Pero James Watt en 1779, para mejorar todos estos inventos, patentó la máquina de vapor.
Esta máquina industrial textil desde 1785 hizo que la producción se duplicara un poco y en poco tiempo esto ocasionó que los empresarios comenzaran a concentrar todas estas máquinas en una sola empresa o en un solo edificio. Con esto aumentó la producción textil, la cual se basó en el desarrollo de la minería. Esta era fundamental, ya que con ella se daba la obtención de dos materias primas, las básicas como el carbón y el hierro. Gracias a esto y al uso del vapor del agua como energía, ya que ésta se obtenía por calderas que se las alimentaba con carbón mineral y vegetal. Todo esto llevó a que Inglaterra sea el productor más importante en la industria textil. Con el afán de incrementar cada vez más la producción, el proletariado comenzará a padecer condiciones laborales. Es decir, ellos no tenían una ley que los protegiera de sus derechos. Por lo tanto, ellos quedaban libres o al mando de la explotación del patrono que los ejercía. Con la necesidad de sacar las materias primas a las fábricas, esto hizo facilitar la salida de los productos elaborados. También se contribuyó con el desarrollo y mejora de las vías de comunicación con las ciudades. Y además, se mejora las rutas y comerciales a través de los ríos y el mar. Con la necesidad de contar mejores vías de comunicación, George Stephenson se vio en la necesidad de crear el ferrocarril. Por lo tanto, este dio origen a una nueva etapa de la revolución al consolidar las comunicaciones tanto a nivel europeo como a nivel mundial. En la situación geográfica de Inglaterra fue una gran ventaja en el transporte marítimo y fluvial. Esto se dio con los avances tecnológicos. Como ejemplo tenemos el barco de vapor movido por las palas y esto se inició en el siglo XIX. También con la proliferación de barcos con casco de metal movidos por hélices a partir de los años 30. La revolución industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Como en lo económico, se obtuvo el capitalismo como modo de producción y sistema económico dominante a nivel mundial. Se optó por la generación de capitales que reinvirtieron de nuevo en la industria, sentando las bases para el crecimiento económico a nivel mundial. A nivel político, hubo dos grandes consecuencias. La primera, los gobiernos liberales capitalistas optaron por políticas económicas, el cual beneficiaba el desarrollo industrial y la economía del mercado. En el punto número 2 está la creación de un nuevo mapa político a escala mundial. Este determina la relación futura entre las naciones. Todo esto llevó a nuevas condiciones políticas internacionales, como la división del mundo en dos bloques, es decir, países desarrollados y países subdesarrollados. Esto dio inicio a la era del colonialismo y por extensión a la del imperialismo. Dando inicio a la era del colonialismo y por extensión a la del imperialismo, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, estos lucharon por conseguir una hegemonía económica y política a nivel mundial a través de la expansión y afirmación en otros continentes. Este fenómeno también llevó aparejado el desarrollo a finales del siglo XIX. Durante la carrera armamentista, hubo una orientación y producción del desarrollo tecnológico, como la industria bélica y militar. Esta culminaría en su enfrentamiento directo en la Primera Guerra Mundial en 1914. A nivel tecnológico,
Este se usó más en la segunda revolución industrial, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Aquí el petróleo y la electricidad sustituyeron el carbón como fuente principal de energía. También hubo el desarrollo de la industria siderúrgica y la química y la eléctrica. Todo esto trajo una incorporación en las nuevas tecnologías y la producción en cadena vino de la mano de la especialización de la mano de obra. Ante el crecimiento económico, los bancos optaron por dar facilidades de crédito a empresas que ya se empezaron a dedicar a estas nuevas actividades industriales. Esta situación dio origen a los monopolios y oligopolios y a una nueva y dinámica estructura formada por una pequeña élite, la burguesía. Estas fueron dueñas de las fábricas y de los medios de producción. Esto dio por lo general desigualdades sociales y duras condiciones de vida a los trabajadores. Por lo tanto, esto determinó la formación. Y a partir del último tercio del siglo XIX se conoce el movimiento obrero. Aquí, los cambios impactaron de manera directa a las sociedades. Las personas en busca de mejores oportunidades emigraron hacia grandes ciudades. Por lo tanto, la dinámica de esta nueva sociedad, mucho más compleja, fue campo fértil para el nacimiento de la sociología, ya que ésta surge para ayudar a analizar, interpretar y ofrecer propuestas para manejar la sociedad en crisis. Estimados estudiantes, recuerden entrar a cartelera en línea que habrá los comunicados oficiales de sus tareas, evaluaciones y foros. Recuerden escribir cualquier pregunta, en dudas e inquietudes, que es un trabajo también colaborativo y un área de interacción social en cafetería virtual. Muchas gracias.